Este es el tema número 2, el plan de la salvación, por el doctor Augusto Varela, grabación 1049. Adelante, doctor. Buenos días a todos mis hermanos, a todos los oyentes de la red. Hacemos una oración para comenzar. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de la vida en esta mañana y por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos impresione para poderla comprender y ponerla en práctica. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ayer hablamos del contexto general de este asunto de la salud y la salvación. Y tuvimos la oportunidad de hacer algunas consideraciones para entender esa relación. Como quiera que necesitamos entender la solemnidad del tema, la relación que tiene el cuidado de nuestra salud, el asunto de las enfermedades respecto del plan de salvación del Señor, pues comenzaremos por ser impresionados de alguna manera profunda si avanzamos en la comprensión de ese plan de salvación. La sentencia fundamental que le da razón de ser al plan de la salvación está consignada en el libro de Génesis, en los capítulos 1, 2 y 3. En Génesis 1 y el versículo 26, una declaración solemne mediante la cual el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le dio poder, y le dio mayordomía, y le dio autonomía sobre esta tierra. Pero fundamentalmente debemos comprender que somos el fruto de un amor infinito y que nos creó perfectos e inmortales. Por su gracia, por su misericordia, por su amor, nosotros llegamos a la existencia con características eternas. Y después de terminada la creación, el Señor afirma en el versículo 31 de Génesis 1 que todo lo que Dios había hecho, vio que había sido bueno y era bueno en gran manera. Así que además de tener el amor y la expresión y la perfección y la delicadeza de crear al ser humano, lo rodeó de un ambiente de bienestar. Dice en el versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En toda la creación, las criaturas humanas fueron el producto de la delicadeza de la mano del Señor. Con sus propios dedos formó cada una de nuestras estructuras. Y esas dos circunstancias, en cuanto que la voluntad fuera que nosotros reflejáramos su carácter a su semejanza, conforme a Él, más la delicadeza de ser nosotros el producto de la maravilla de la creación en la perfección, nos impone a nosotros responsabilidades en el cuidado, en la mayordomía.
nosotros tenemos entonces impresos en cada uno de los filamentos, nervios, músculos, la estructura molecular, el ADN, las células, los rasgos del carácter del Señor y la potestad de la eternidad. En el capítulo 3 encontramos nosotros la historia más triste para la raza humana. El Señor le había dicho que de todo el huerto se podían tomar los frutos, pero también había advertido que del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no podrían comer. Y esa sentencia triste, en el capítulo 2, en el versículo 17, dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La Biblia nos relata que el hombre cayó en la tentación, que el hombre fue débil, que el hombre fue vencido por su curiosidad y su apetito, que el hombre trabó, el ser humano representado en Eva y luego en Adán, trabó una relación fatal con Satanás y le creyó a Satanás y le obedeció al Señor. Así que la sentencia de muerte quedaba planteada. Y entonces es cuando aparece el plan de la salvación. Encontrar la esencia, encontrar los porqués y las motivaciones sobre las cuales el Señor tomó las decisiones de salvar a la raza caída, hacen parte de la impresión más fuerte, hacen parte de la transformación más grande, hacen parte del elemento definitivo mediante el cual nosotros podremos alcanzar la eternidad. Nosotros podremos ser impresionados. A raíz de la caída, a raíz de la promulgación del plan de la salvación, se da comienzo en esta tierra al gran conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Cuando el Señor Jesucristo toma la decisión voluntaria de ser el Cordero sacrificado para librar del pecado a la raza humana, el primero en alegrarse es Satanás, porque él ve que haber caído Jesús de su encumbrada posición, de haber sido disminuido en su jerarquía celestial, de haber renunciado a sus poderes divinos por una raza de rebeldes, encontró que era la oportunidad para destruirlo y para proseguir en el proceso de destrucción del hombre. Esa rebeldía del hombre, las consecuencias del pecado que hemos padecido por 6,000 años, nos demuestran cuál ha sido la acción de Satanás en este conflicto. Males, enfermedades, pestilencia, como quieran llamarse. Pero además de eso, el egoísmo, la maldad, lo que mencionábamos el día de ayer, que caracteriza el tiempo que vivimos como consecuencia de haber entrado el pecado en la humanidad. Nuestra naturaleza caída
el control que Satanás ha ejercido sobre nosotros, sobre nuestra voluntad, sobre nuestros apetitos, sobre nuestros sentidos, que ha sublimado nuestro yo, nuestro egoísmo, es el origen de todos los males sobre la tierra. El Señor ha estado expectante. El Señor ha conducido en su providencia su plan. Y en medio de este conflicto, y como punto culminante para la resolución del mismo, entonces es que el Señor promulga su plan de rescate. Y en el centro de ese plan de rescate encontramos nosotros la gran declaración en el libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo 16. El centro de las referencias bíblicas, el capítulo más leído, más querido, más apreciado, es el que hace referencia entonces a ese plan de la salvación. Y el estudio, la profundización, el vivir esa decisión del Señor hace para nosotros ese momento especial, ese momento culminante para comprender el plan de la salvación. Vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Resumido en ese primer renglón, encontramos una gran motivación que quizá nuestro entendimiento no logra discernir por completo, no logramos entender, porque de tal manera amó Dios al mundo. Como lo vimos en el libro de Génesis, la creación hecha para el hombre era una expresión de ese inmenso amor. Era la expresión del eterno bienestar otorgado para su criatura. Era la relación permanente en el afecto, en la conducción, en la educación, en el progreso, en el entendimiento que daba esa comunión diaria con su criatura. Todo el bienestar en el Edén, todas las promesas de disfrutar la compañía del Señor y de su creación para bien del ser humano, para que poblara este planeta, para que diera testimonio de su carácter, para que reflejara, de acuerdo con la creación, su semejanza. Expresión del amor, expresión de ese infinito amor. Una historia durante el Antiguo Testamento mediante el cual el Señor vez tras vez, con paciencia, con amonestación, con severidad, con castigo, llama la atención del ser humano para que entienda el plan de la salvación, para que regrese a los caminos, para que comprenda ese amor y comprenda las promesas, para que entiendan el pacto mediante el cual Él devolvería a la raza humana la intención inicial de su creación. Y sin embargo, la rebeldía perduró, la rebeldía se prolongó, la rebeldía se extendió. Satanás, aparentemente victorioso, colonizando la voluntad y el pensamiento y los sentidos del ser humano. Y en varias oportunidades el Señor, anunciando lo que vendría como consecuencia de la transgresión, el hombre no le escuchó. Y dice entonces el Señor que de tal manera amó, ha amado, amará al mundo, que da dado a su Hijo unigénito.
precio de la vida, el precio de la sangre, el precio de la presencia, el precio de la divinidad de Cristo Jesús, su Hijo, es otro asunto que no lograremos comprender en nuestro entendimiento racional. Tanto el amor de Dios, expresado en su ley, expresado en sus preceptos, expresado en su palabra, expresado en sus hechos, como el valor de su Hijo, no lo podremos comprender si es que no lo aceptamos simplemente por fe. Llegará un tiempo, si estaremos en presencia por la eternidad con Él, que podamos comprender la grandeza de su amor y el valor de la sangre de su Hijo. Y cuando nosotros contemplamos la creación y cuando contemplamos el valor, la perfección, la delicadeza con que Él nos ha creado y las funciones de nuestro organismo y la belleza de cada uno de nuestros órganos y funciones y el contenido de nuestros pensamientos y la capacidad de nuestra voluntad y entendimiento y las decisiones y las emociones y los sentimientos y los pensamientos en general, nosotros entonces podemos comprender parte del valor de ese Padre, del amor de ese Padre y del valor de su Hijo. Entendiendo eso, nosotros podríamos entonces vislumbrar cuál fue el motivo para que el Señor lo entregara. Todo el amor por su Hijo y todo el amor por la raza caída, en donde primó el amor por la raza caída y entregó a su Hijo con un propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el Evangelio de la salvación resumido en estos renglones. Los condicionamientos elementales es que hay que creer en ese Dios todopoderoso y creer en la solemnidad de su amor y la grandeza de su amor, y creer en su Hijo, y creer en su sangre, y creer en el valor de su sacrificio, y creer en que era lo único que podría rescatarnos, el único precio que era aceptable delante del Dios para poder limpiar a su criatura, purificarla, emblanquecerla. Y entonces otorgarle la vida eterna. Ese Evangelio de salvación nos pone entonces de presente, además de valorar el tamaño, la profundidad, la grandeza del amor y la promesa de la vida eterna, estudiar y comprender la solemnidad, el valor y la grandeza del medio que ha utilizado Dios en este propósito, que es a su Hijo, Cristo Jesús. Y el objetivo de ese plan, el objetivo de entregar a su Hijo, el objetivo de colocarlo en medio de la ira y del hombre por el pecado, era restaurar esa imagen que le había otorgado, esa semejanza que le había otorgado a su criatura. Por supuesto, vindicar ante el universo su ley, su justicia, su misericordia y el amor que representa cada una de ellas. Para que el hombre pudiera ser guiado por el Espíritu Santo al arrepentimiento, para que el hombre
pudiera vencer el pecado y para que el hombre pudiera ser el beneficiario de un perdón amplio y suficiente. En ese contexto, el Señor entrega a su Hijo. En el estudio de la doctrina del santuario encontramos los momentos del ministerio de Jesús para darle cumplimiento al plan que Él voluntariamente tomó como opción, convenciendo a los ángeles, convenciendo a la divinidad que era la única forma como podía pagarse un rescate para devolver al ser humano la esperanza de la eternidad. Y Jesús se vuelve hombre, se despoja de su divinidad y se despoja de sus poderes y se despoja de su elevada posición para tomar el lugar del hombre caído. Como quiera que Adán no fue capaz de pasar la prueba, Jesús, como hombre, viene para demostrarnos que sí se puede. Y una vez comienza su ministerio, da las muestras de los rasgos de su carácter. Y entonces el ministerio de Jesús nos pone de presente cuál es el valor que Él le da a la salud, cuál es la importancia que tiene su ministerio para tratar con los enfermos, con los sufridos, con los desvalidos, como su bondad y como su misericordia, como su abnegación, como la entrega total, como la pureza de su carácter confluyen en las acciones misericordiosas por sanar a los enfermos. Ese ministerio en la tierra, en donde el perdón de los pecados y el tratamiento y la cura de las enfermedades van de la mano y lleva a cada uno a los pies del Señor, que aceptan por fe cada una de sus manifestaciones para ser salvos. El Señor Jesús en la práctica, su carisma y la manera de desarrollar su ministerio logra que los hombres con quienes Él tuvo oportunidad de relacionarse entendieran el plan de la salvación, lo aceptaran en fe y fueran salvos. En el libro Historia de la Redención y el capítulo 5 narra todos los aspectos de una manera resumida pero solemne. La sierva del Señor nos muestra en sus visiones cómo el ángel que la acompaña le enseña qué había detrás de las decisiones sobre este plan de la salvación y sobre el desarrollo del mismo aquí en la tierra. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios hecho humano, otorga su sangre para que el ser humano pueda ser salvo. Y entonces cada una de las vicisitudes que él padece, la calumnia, la amenaza, la persecución, y después la captura, y después el juicio, y toda la injusticia y la tortura y el maltrato, hasta la crucifixión y la muerte, deben sensibilizar nuestro corazón, deben hacer que podamos valorar el precio inmenso que este sacrificio significa, solo por el amor de Dios
solo por el amor de Cristo por sus hermanos. Todo ese sacrificio representado en el Calvario es el que a nosotros nos impresiona, es el que a nosotros nos trae de presente quién es nuestro Dios y quién es nuestro Salvador y a qué han estado dispuestos. Ese estudio en el capítulo 5 de la historia de la redención nos enseña el plan de la salvación. Esas instancias de sufrimiento y de dolor, hasta la crucifixión, nos llevan a nosotros no solamente a tener en el pensamiento lo que realmente estaba sucediendo, sino que nuestro corazón realmente sea impresionado por el valor, por la solemnidad, por la grandeza, por la generosidad, por el infinito amor que el Señor prodiga por sus criaturas. Nosotros somos los beneficiarios de ese sacrificio. Muchos lo creerán, muchos más quizá no lo aceptarán, no lo entenderán, pero este es uno de los mensajes más valiosos del plan de la salvación del Señor a través de estos relatos de la Biblia. La palabra del Señor nos impresiona y la contemplación de estos hechos nos transforma. Le dijo el ángel a la sierva del Señor: ¿piensas tú que el Padre entregó a su amado Hijo sin conflicto alguno? No. El mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado Hijo para que muriera por él. Los ángeles estaban tan interesados por la salvación del hombre que se podía encontrar entre ellos a quienes hubieran estado dispuestos a abandonar la gloria y dar su vida por el hombre perdido. Pero dijo mi ángel acompañante: de nada valdría. La transgresión es tan grande que la vida de un ángel no puede pagar la deuda. Nada fuera de la muerte y la intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido del pesar y la miseria sin esperanza. El favor y el amor de las huestes angélicas que no cayeron por el ser humano también fue manifestado por su deseo de sacrificarse por nosotros. Pero no, el único precio, el único rescate que cubriría esa deuda era la de Cristo Jesús. El Señor colocó la cruz entre su ira, entre el repudio por el pecado, entre el aborrecimiento por la maldad y el pecado, y el ser humano. Por eso, cada que nosotros entendemos el valor del amor, entendemos el valor del carácter, entendemos el valor de las promesas de vida eterna, tenemos que mirar a la cruz. Porque en el Calvario es donde encontramos paz y esperanza. Porque ese hombre crucificado se echó a sus hombros toda nuestra maldad. Se echó sobre sus hombros la condenación de la muerte para que nosotros tuviéramos la vida. Por eso, ante cualquier circunstancia, por grave, por difícil, por confusa, por la aflictiva que sea, nada será comparable con este sacrificio. Por eso, mirar a la cruz es lo que nos puede llevar a nosotros a reconocer en el amor y en el sacrificio
toda la bondad y la misericordia de Dios. Por eso, al mirar a la cruz, nosotros podemos ser llevados al arrepentimiento. Y entonces, de esa manera, impresionado nuestro ser, llenos del Espíritu Santo, conducidos por Él, nosotros podemos restaurar la imagen de Dios en nuestra vida. Podemos ser llenos del carácter de Jesús. Por eso, nosotros somos beneficiarios del perdón. Llevados al arrepentimiento, confesamos que somos pecadores, confesamos nuestra transgresión, confesamos nuestro pecado, nuestra maldad, y en humildad aceptamos la sangre y el sacrificio redentivo del Señor Jesús. Y venciendo el pecado, siendo aceptos delante de su presencia, pues entonces podemos comprender el tiempo que vivimos, en el cual el Señor está dispuesto a establecernos en la sangre de su Hijo, a limpiarnos por la sangre de su Hijo, a ser purificados por la sangre de su Hijo y a ser sellados para que cualquier otro desenlace de este conflicto no nos toque y podamos tener la oportunidad de apropiarnos de la promesa de la vida eterna. El Calvario, la cruz de Jesús, el sacrificio y la sangre de Jesús es la única solución contra nuestro egoísmo, contra nuestro propio yo, contra las manifestaciones de nuestra justicia propia, contra las manifestaciones de nuestra soberbia, de nuestros celos y recelos, resentimientos, odios, prejuicios. Solo eso. Porque en el Calvario podemos entregar absolutamente todo y recibir a cambio el perdón. Ese es el plan de la salvación. Amor con amor se paga. Y nos dice el Señor a través de su palabra en el Salmo 27, como un resumen de estas reflexiones, lo siguiente. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. La promesa del Señor, de la redención plena, resumida, consagrada en su palabra, nos debe llenar de esperanza, la divina esperanza. Muchos son los textos, todos diría yo, de la Sagrada Escritura, que en nuestro discernimiento podemos apropiarnos para comprender la grandeza del plan de la salvación. En ese contexto es que tiene valor todo lo que la Biblia habla sobre la salud, todo lo que la Biblia habla sobre nuestra responsabilidad frente a ese Dios, frente a ese Creador, frente a cada una de las circunstancias del plan de la salvación,
que imponen para nosotros entendimiento, que impone para nosotros aumento de nuestra fe, gozo, esperanza. En esta mañana, debe ser para nosotros una esperanza, un aliento, refrescar a través de la palabra del Señor cada uno de los elementos que han conformado su plan para restaurarnos al propósito original del día de la creación. Y como amor con amor se paga, nosotros entonces por amor aceptamos su palabra, por amor aceptamos su conducción, por amor aceptamos su evangelio, por amor obedecemos, por amor lo proclamamos, por amor estamos dispuestos a ser transformados, por amor saldremos en cumplimiento de la gran comisión que ayer planteamos, que el Señor espera de nosotros que aceptemos tanto su plan de la salvación como las tareas que nos pone para la difusión de su evangelio a toda la humanidad. Esa petición, esa esperanza, eso es lo que nosotros podemos tener en el día de hoy y para el resto de nuestros días. Termina el Salmo 27. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido tú, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda y rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera a Jehová. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a concluir con una oración. Amado Señor, Padre nuestro y Creador, gracias por tu plan de la salvación. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu ley, pero especial gracias damos por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias por su sangre derramada en el Calvario. Gracias porque Él ha interpuesto toda su vida para salvarnos. Señor, pon en nuestro corazón ese sentir de gratitud, ese sentir de amor y ese sentir de sincero arrepentimiento por nuestra propia maldad, por nuestras transgresiones, por nuestra indolencia, por nuestra indiferencia, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Establécenos en la sangre de tu Hijo. Límpianos en la sangre de tu Hijo. Queremos apropiarnos de la promesa de la vida eterna. Por eso, Señor, pon en nuestro corazón tu carácter. Ayúdanos, Señor, a ser vencedores en este conflicto. Líbranos de las acechanzas de Satanás y acompáñanos en este día y que nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones te honren y te glorifiquen y den testimonio de ese gran Dios que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Las preguntas son muy similares en el trasfondo.
preguntando los porqués, el Señor no actuó de otra manera. Nosotros inferimos, suponemos que por la omnisapiencia del Señor esto se conocía de antes. Pero al respecto, una sentencia que es definitiva para nosotros es que lo que el Señor no ha revelado no nos corresponde a nosotros escudriñarlo, porque podemos caer en especulaciones, en distracción, en incredulidad, en duda. Y estos aspectos sobre el origen del mal, estos aspectos sobre la caída del hombre, estos aspectos son misterio para nosotros, que no están revelados. Porque el Señor no mató a Eva. Lo que nosotros entendemos por la revelación es que toda la familia de Adán debía morir. Y por ellos toda la raza humana debería morir. Así que no se resolvería el asunto con la muerte de alguno de los dos, sino que una vez que entra el pecado, la contaminación cubre a toda la raza humana, por supuesto, a toda la descendencia. El Señor tenía un plan de salvación. Podía suceder en el ejercicio tal y como sucedió del libre albedrío y del ejercicio de la voluntad del ser humano, desobedecer. Y si ocurrió así, es una evidencia del gran respeto que el Señor tiene por la voluntad del ser humano. De lo contrario, sus criaturas hubieran sido robots, entes, androides, algún tipo de criatura que no tuviera ni discernimiento, ni albedrío, ni voluntad. ¿Por qué cayó Satanás? Es un misterio. La Escritura nos dice que se exaltó su propio yo, que se exaltó de su propia belleza y de su grandeza, y que en su corazón nació el egoísmo. Pero más el Señor no nos ha revelado. Una vez caído el hombre, es cuando el Señor define un plan para nosotros, como está revelado. Él lo sabía y Él lo tenía, y Jesús lo sabía y Jesús estaba dispuesto, porque su amor ha sido eterno, porque su amor no tiene límite, porque su amor no tiene ni principio ni fin. Lo que nosotros podemos entender es que tuvo una aplicación práctica, tuvo una determinación real. Y entonces, en el mundo caído, en medio del conflicto, es que esa batalla da para entender por qué se presenta la maldad y el pecado y tanta miseria. Ese es el fruto del conflicto, ese es el proceso que el Señor ha permitido con un solo propósito: que ante los mundos no caídos y que ante el ser humano su ley pueda ser vindicada como justa, como la expresión de su máximo amor. Así que no nos corresponde a nosotros especular en lo que el Señor no nos ha revelado. Nos basta con la manifestación de su inmenso amor y con la manifestación de su plan para nuestra salvación. Que el Señor nos acompañe en este día. Oremos. Bondadoso
pedimos tu compañía y tu protección para cada una de nuestras realizaciones de este día. Y te pedimos, Señor, que fortalezca nuestra fe, que limpie nuestro corazón, que pongas en él la certeza de tu plan de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.